Fijaros, el ser humano, da igual la humanidad en la que estemos, siempre tiene los mismos componentes, obviamente. La diferencia está en si esos componentes se están plasmando en la realidad o no. Es decir, los 7 componentes que hemos visto, espíritu, alma universal, alma individual, cuerpo causal, y después el edificio con el componente mente, abstracta y concreta, lo emocional, lo físico y lo etérico, eso está en el ser humano desde siempre. La diferencia está en si esos componentes, estando ahí, están latentes o se hacen patentes. Por ejemplo, cuando vamos a encarnar en este plano, ese alma que va a encarnar, ese alma ya es el yo superior, ¿verdad? Y al encarnarse aquí va a dar lugar a un ser humano. Pero hemos visto cómo para plasmar de verdad, aunque en potencia esté, para plasmar el ser humano tiene que ir como por fases. Primero lo etérico, en el vientre de la mamá lo físico, y después del nacimiento se va configurando lo emocional y lo mental. Todo estaba ahí ya en embrión, todo estaba ahí en potencia, todo estaba ahí latente, pero hace falta un proceso para que se haga patente. Pues bien, cuando hablamos de humanidades, cada humanidad tiene un papel para que un componente se haga, que era latente, se haga patente. La primera humanidad se dice que surgió no mucho después del famoso cataclismo, posiblemente el choque de ese asteroide de la península de Yucatán, que provocó los movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, de lo que derivó la desaparición de los grandes reptiles. Allá por el año 60, 61, 62, hace 60, 61, 65 millones de años. La primera humanidad aparece después de eso. Daros cuenta del proceso. La primera humanidad se dice que aparece exactamente hace 55 millones de años. Pero el planeta Tierra tiene más de 4.500 millones. Situadlo en el cronograma. La Tierra tenía unos 4.500 millones de años cuando aparece la primera humanidad. Mientras tanto, la Tierra había estado evolucionando. Y habían estado evolucionando los reinos de la naturaleza. Y muchas almas individualizadas que encarnan en la humanidad se habían venido desarrollando de almas grupales durante esos 4.500 millones de años. Finalmente, hay almas hojas que ya dan lugar a una humanidad. Y la primera humanidad tiene la dimensión espiritual completa. El ovni está ahí, el yo superior está ahí. Y cuando encarna la primera humanidad, recordad el proceso que hemos descrito, la primera humanidad lo que hace patente es el componente etérico. ¿Por qué es lo primero? Cuando estamos aquí, el componente etérico. Con lo que esa humanidad llamada polar no tenía físico, lo tenía en potencia, pero no lo hizo patente. Ni mundo emocional, ni mundo mental. Estaban ahí latentes, pero no se hicieron patentes simplemente porque no correspondían. Esa humanidad, por tanto, era etérica. La humanidad etérica estaba en íntima simbiosis con la Madre Tierra, con el etérico de la Madre Tierra. Había una energía de simbiosis, de unión, pero esa humanidad plasmó lo etérico y en un momento concreto tuvo que dar paso a otra humanidad. La siguiente humanidad se llama la humanidad hiperbórea. Esa humanidad hiperbórea tiene el etérico que le proporciona la humanidad anterior. ¿Y qué es lo que le corresponde a la humanidad hiperbórea? Plasmar lo físico. Ahora es el momento de lo físico. Y es lo que hace la humanidad hiperbórea, plasmar lo físico. Se dice que al principio era un físico que no tenía todavía estructura ósea. Un poco como va pasando en la conformación de los bebés. Todavía no tenía estructura ósea.
Se dice que era un cuerpo físico, pero como cartilaginoso. Pero lo importante es que esa humanidad aporta el cuerpo físico. La siguiente humanidad fue Lemuria. Lemuria recoge el etérico y el físico que le viene de las anteriores. Lo hace suyo, lógicamente. ¿Y cuál es su misión? Hacer patente lo emocional, cosa que hasta ese momento no se había producido. Lemuria tiene un cuerpo etérico, por supuesto, tiene un cuerpo físico, el cuerpo físico se va desarrollando, se dice que es un cuerpo físico que se va endureciendo, entre comillas, que ya tiene estructura ósea, ya tiene sistema nervioso, y aparece el mundo emocional, y se fragua el mundo de las emociones. Todavía podemos ver que esa humanidad era muy inocente, porque aún no hay mente. La mente está latente, pero no está patente, aún no ha cristalizado materialmente la mente. Con lo que todavía es una humanidad que no tiene esa mente concreta, no tiene esa mente abstracta, por supuesto, y es una humanidad que vive en mucha inocencia. Fijaros que los textos cristianos, el libro del Génesis, nos habla de una primera humanidad, la humanidad adámica, la humanidad de Adán y Eva. Si lo leéis, inmediatamente hay muchos personajes, porque Adán y Eva lo que representan no es a un hombre y a una mujer, representan a una humanidad. Una humanidad que todavía no tiene mundo mental, porque el mundo mental es el árbol del conocimiento. Es algo del conocimiento que está ahí, que se dice, metafóricamente le dice Dios a Adán y Eva, de ese árbol no comáis. Ese árbol que es el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, el árbol que ya tiene lo que metafóricamente representa es una capacidad mental, donde inmediatamente que tenemos capacidad mental aparece ya la dualidad, una forma de ver la vida, de acercarnos a la vida donde la mente empieza a estar por medio. Eso se corresponde con Lemuria y con el inicio de la siguiente humanidad, que fue la Atlántida. La Atlántida recoge lo etérico, lo físico, lo emocional, y ¿qué es lo que le corresponde? Plasmar la mente. Pero la mente en su nivel inferior, la mente concreta. Y eso es lo que hace la Atlántida, los atlantes. Y de la Atlántida viene la siguiente humanidad, la quinta, que es la nuestra. Quinta humanidad que tiene un nombre pero que no se usa, porque ha sido objeto de tergiversaciones y manipulaciones muy graves en el siglo XX. Hace miles de años a la humanidad actual, la quinta, se le llamó Aria. Pero claro, lo de la raza aria y lo de lo ario fue objeto de tanta manipulación en el siglo XX que hoy ya se le llama simplemente quinta humanidad. Y la quinta humanidad, ¿qué le corresponde? Recogemos lo etérico, lo físico, lo emocional, la mente concreta, y tenemos que plasmar la mente abstracta. La mente abstracta. La mente abstracta, esta humanidad la ha plasmado, la hemos llevado a la realidad. La respuesta contundente es sí, sí. Ciertamente hay muchas personas que la mente abstracta no la usan, pero en el consciente colectivo humano ya sí está la mente abstracta incorporada. Concretamente, se entiende que la mente abstracta se incorporó al proceso evolutivo humano, que la mente abstracta se incorporó a la consciencia humana en una época que los libros llaman, lo encontráis incluso en Wikipedia, que los libros llaman la era axial. A-X-I-A-L, la era axial. ¿Qué es la era axial? También hay autores que lo llaman la gran transformación, pero la denominación más usual es era axial. ¿Qué es la era axial? Esa denominación se la debemos a un filósofo llamado Jasper, Karl Jasper. Karl Jasper vivió en el siglo XX, fundamentalmente en el primer tramo del siglo XX. Y además de ser filósofo, era un gran erudito y estudió mucho la historia de la filosofía. Y la estudió tanto que se puso a escribir un libro
sobre la historia de la filosofía. El libro que creó es larguísimo, tiene muchísimos tomos. Actualmente, si os metéis en internet, lo podéis adquirir normalmente por 2 volúmenes. Pero es una especie de extracto, porque él escribió una obra de muchísimos volúmenes estudiando la evolución histórica de la filosofía. Y Jasper se dio cuenta, estudiando toda la evolución histórica de la filosofía humana, se dio cuenta que hay una transformación inmensa en el pensamiento, en la mente del ser humano, que se acumula en muy pocos siglos. Él lo localiza entre el siglo VII y el siglo II antes de Cristo. Entre ese siglo VII y en ese siglo II, tanto en el Extremo Oriente, la China y la India, como en el Mediterráneo, aparecen hombres y mujeres que hacen unas aportaciones que cambian la forma, la visión de la humanidad, cambian la forma de pensar, cambian la forma de usar la mente. Hasta ese momento, cuando el ser humano se acercaba a lo trascendente, lo hacía a través de la simbología, lo hacía a través de la mitología, lo hacía a través de las ceremonias y de los ritos, pero no de un pensamiento reflexivo. No había un pensamiento lógico, introspección, reflexión, disquisición, discernimiento para acceder a lo trascendente. Sí, se tocaba lo trascendente, pero nos quedábamos en el símbolo, en el mito, en el rito, en la ceremonia. Aún no había aparecido un ser humano que dijera: aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, y siendo origen de todo lo originado, se halla presente inmanente en todo lo original. Porque para formularlo y para entenderlo ahí hace falta un nivel mental de comprensión que hasta ese momento es que no se tenía. Y el acercamiento a lo divino se hacía a través del mito, a través del símbolo, a través de la mitología, no a través de la comprensión, no a través de la introspección, no a través del razonamiento, de la inquisición, del discernimiento. Y todo eso se lo aporta a la humanidad una serie de almas, que tendrían que ser seguramente grandes almas, que encarnan en muy poco tiempo en estos territorios que os acabo de comentar. Daros cuenta que entre el siglo VII y el siglo II aproximadamente, y en la zona geográfica que os acabo de comentar, encarna, por ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, con todo lo que aporta el gran Buda. Pero también, siguiendo mirando aquella zona, encarna Lao Tse, que da lugar al taoísmo, o encarna Confucio, o es la época de lo que tuvo una gran repercusión en aquella zona, que fue la escuela china de las 100 flores. También surgen grandes tradiciones espirituales, el budismo, al que acabamos de hacer referencia con Buda, el taoísmo, al que acabamos de hacer referencia con Lao Tse. También aparece el hinduismo. Es la época donde explosiona todo lo que tiene que ver con la ciencia del yoga, con el hinduismo. Pero es que en el Mediterráneo se está dando algo muy parecido. Zoroastro en Persia, cambiando por completo la forma de percibir la realidad. Los profetas hebreos, las escuelas de misterio de Egipto, que llegan a su máximo exponente. Y por supuesto la Grecia clásica, figuras como Parménides, como Pitágoras, como Platón. Todo eso se da en muy poco espacio de tiempo. Y esas grandes almas, ¿qué es lo que aportan a la humanidad? Una comprensión distinta. Ya no es el momento, que sí que están ahí, que tienen su utilidad, pero ya no es el momento de quedarnos en el símbolo o en el mito. Ha llegado un momento del discernimiento. Por la vía del discernimiento podemos acceder a lo trascendente. Eso es la mente abstracta. Y ese legado se aporta al consciente colectivo humano en esos siglos. Con lo que esta humanidad ya tiene en su conciencia colectiva, ya tiene la mente abstracta. Con lo que esta quinta humanidad también ha cumplido su función. Es decir, que la humanidad polar, la hiperbórea, la lemuria, la atlántida y la quinta, ya hemos aportado patentemente, hemos hecho real lo etérico, lo físico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta. ¿Qué es lo que toca ahora?
Ahora toca una humanidad que lo que haga patente, lo que haga real, es lo que está encima de la azotea. Fijaros el cambio. Estamos hablando de una sexta humanidad que no se trata de que haga patente una parte del edificio. No, no, no. Hay que hacer patente algo que tiene que ver con el ovni. Es verdad que todavía no se nos pide que sea el espíritu, no se nos pide que vivamos desde nuestra divinidad más plena, pero sí desde el alma. La próxima humanidad sexta vivirá desde, plasmará los atributos y las cualidades álmicas. Por eso este estadio de transición entre la quinta a la sexta humanidad, una vez que la quinta ya ha hecho lo que tenía que hacer, mente abstracta, pero todavía no ha llegado a la sexta, es un momento culminante, porque es la primera vez en la evolución humana en la que nos encaminamos a una humanidad que no va a vivir desde el edificio, va a vivir desde el ovni. Esto representa una transformación enorme en la evolución humana. La sexta humanidad vivirá desde lo álmico. Y la séptima y última vivirá desde el espíritu. Por supuesto que la sexta y la séptima, por supuesto que tendremos físico, por supuesto que tendremos etérico, por supuesto que tendremos mundo emocional, por supuesto que tendremos mundo mental, pero ojo, el centro de mando en la sexta estará en el alma y en la séptima estará en el espíritu. Sí, seremos seres humanos, pero viviremos desde nuestra divinidad. Esa transformación en Dios de la que habla San Juan de la Cruz la habremos completado. No ya 1, 2 o 4, sino la humanidad en su conjunto. Este es el camino evolutivo de la humanidad. Y para hablar de preguntas que quedaron pendientes antes del descanso y alguna que habrá surgido de esto, antes de entrar en ello, quiero compartir lo último que nos queda. Si habéis integrado la constitución sextenaria del ser humano, etérico, físico, emocional, mental, mente concretamente abstracta, el edificio, la mente abstracta en la azotea, si hemos integrado el yo superior del ser humano, espíritu, alma, pero al alma le salen hojas, almas individualizadas, también llamada cuerpo causal, el ovni que aterriza desde el edificio, cómo en ese aterrizaje la azotea, mente abstracta, entra en contacto con la hoja, con el alma individualizada, cómo con la expansión de la mente abstracta, que ha sido posible gracias a esta humanidad, a la aparición, al uso y a la apertura de la mente abstracta, es posible que se abra la compuerta por donde empieza a caer una lluvia sagrada, que es ese discernimiento que viene de los atributos de nuestra alma y que es el preámbulo para una humanidad que vivirá desde el alma. Si hemos entendido esto y ahora lo aplicamos a la humanidad y vemos que cada humanidad, en correspondencia con la constitución sextenaria del ser humano, ha ido plasmando un componente. Los demás estaban en embrión, pero había que plasmarlo. La polar, lo etérico, la hiperbórea, lo físico, la lemuria, lo emocional, la atlántida, lo mental, mente concreta, esta quinta humanidad, la mente abstracta. Cuando todo eso lo tenemos ahí, lo único que queda por compartir es lo siguiente. Cada humanidad en particular, cada humanidad, en su proceso evolutivo tiene sus fases. Es decir, cada humanidad, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, dentro de su proceso pasa por fases. No es algo que de golpe y porrazo pasemos de la 1 a la 2 o de la 2 a la 3. Hay como dentro de cada humanidad hay una evolución dentro de cada humanidad. A eso se le llama subhumanidades. Rudolf Steiner lo llama periodos. Jesús de Nazaret lo llama generaciones. El nombre es lo de menos. Aquí vamos a usar el término que utiliza Cristo Jesús, generación. Pero entender que la generación es un periodo, es una fase dentro de una humanidad. ¿Y cuántas fases, cuántas generaciones, cuántos periodos hay dentro de cada humanidad? Se vuelve a utilizar el patrón sextenario, 7.
7. Y con esto se completa el cuadro, porque fijaros, cualquier humanidad, sus 5 primeras generaciones, sus 5 primeras subhumanidades, sus 5 primeras fases o periodos de cada humanidad, lo que hace es recoger el legado de lo que viene de las anteriores, plasmar lo que las otras, ahora lo voy a explicar para que lo entendáis, le dejan como semilla. A eso se dedican las 5 primeras generaciones. Y la 6ª y la 7ª generación de cada humanidad ponen la semilla de lo que le corresponderá a la siguiente. Lo explico ahora más gráficamente. Por ejemplo, la humanidad hiperbórea, la segunda. La humanidad hiperbórea lo primero que tiene que hacer que es recoger lo que la otra dejó plasmado. ¿Qué es lo que dejó plasmado la primera, la polar? Lo etérico. La polar llegó a plasmar lo etérico, no. Lo dejó como semilla. Pero ¿a quién le correspondía plasmar lo físico? A la humanidad segunda, a la humanidad hiperbórea. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de la humanidad hiperbórea recogen lo etérico y plasman lo físico. Recogen lo etérico y plasman lo físico. Lo etérico ya había sido configurado en la primera humanidad. Lo físico no. Lo físico estaba ahí como semilla. La segunda humanidad coge el legado físico y hace real, coge el legado etérico y hace real lo físico. Y la 6ª y 7ª generación de la segunda humanidad pone la semilla de lo que corresponderá a la siguiente. ¿Qué es lo que corresponde en lo emocional? Es decir, la 6ª y 7ª generación de la segunda humanidad pone la semilla de lo emocional. No la plasma, se limita a poner la semilla, pero tiene que poner la siguiente. Llega entonces Lemuria. Lemuria, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación en la fase evolutiva lemuriana. ¿Qué es lo que hace? Recoger el legado de lo que ya venía hecho de las anteriores, lo etérico y lo físico, y plasmar lo que la última le dejó como semilla, lo emocional. Con la quinta generación lemuriana, la humanidad tiene componente etérico, plasmado, realizado, tiene componente físico y ha plasmado también lo emocional, que la hiperbórea le había dejado como semilla. Y la 6ª y 7ª generación lemuriana, ¿qué es lo que le corresponde? Poner la semilla de la mente concreta, que le tocará plasmarla a la siguiente humanidad, la Atlántida. Llegamos así a la cuarta humanidad, la humanidad atlante. La humanidad atlante, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación atlante, recoge el legado de las anteriores, etérico, físico y emocional. Recoge la semilla que le dejó la lemuriana, la mente concreta, y la hace realidad. Y por fin, en la humanidad atlante quedan todavía 2 generaciones, la 6ª y la 7ª, que con las 5 primeras generaciones que han plasmado lo etérico, lo físico, lo emocional y la mente concreta, la 6ª y 7ª generación atlante, ¿qué es lo que hace? Poner la semilla de la mente abstracta. Y llega la quinta humanidad, en la que estamos nosotros. Dentro de la quinta humanidad, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿qué es lo que le corresponde? Recoger todo lo que ya venía plasmado de las otras, etérico, físico, emocional y mente concreta, y hacer realidad la semilla que ha dejado la previa, la semilla que nos dejaron los atlantes, es decir, hacer realidad la mente abstracta. Y esta humanidad ya la ha hecho realidad.
la era axial a la que hacía referencia anteriormente. Esto significa que esta humanidad está en su quinta generación con los deberes cumplidos. Hemos recogido todo el legado etérico, físico, emocional, mentalmente concreta, y hemos plasmado también la semilla de la mente abstracta que la hemos hecho realidad. Las 5 primeras generaciones han cumplido ya su función. ¿Ahora qué toca? Ahora toca una 6ª generación humana y después la 7ª generación humana, pero una 6ª y una 7ª generación humana que tenemos que poner la semilla ¿de qué? De una humanidad que viva desde el alma. Miremos a nuestro alrededor. Una humanidad que ponga la semilla de vivir desde el alma. Todavía ni siquiera se trata de plasmarla absolutamente, pero ojo, ya hay que poner la semilla. Es por esto, por lo que en todo el esquema evolutivo de la humanidad, es por esto, por lo que el paso dentro de la quinta humanidad, el paso de la 5ª generación a la 6ª generación tiene tantísima importancia. Porque hay que pasar de una humanidad que ha estado viviendo desde el edificio a una humanidad que viva ya desde el alma. Es verdad que empezando a andar, pero ya empezando a andar. Pregunta final. Si estamos en la 5ª generación humana, si estamos encaminados, aunque nadie sepa ni el día ni la hora, estamos encaminados a la 6ª generación humana de esta 5ª humanidad, que vivirá como semilla, pero ya tendrá que empezar a vivir desde el alma. La pregunta que nos tenemos que hacer ¿es posible una generación humana que empieza a vivir desde el alma, mezclada con seres humanos que vivan desde el ego? ¿Es posible una generación humana que viva como trigo, mezclada con componentes, con seres humanos que sean cizaña? La respuesta categórica es no. No porque no se quiera, sino porque es imposible. 100 manzanas sanas se pudren con una manzana podrida. La historia de la humanidad, ¿qué nos ha puesto de manifiesto? Os pongo un ejemplo muy gráfico a través de una película que muchos habéis visto. La película es Braveheart, Corazón Salvaje. La película interpretada por Mel Gibson, en la que Mel Gibson interpreta el personaje real histórico de William Wallace. William Wallace es un escocés que, estando dominada Escocia tiránicamente por los ingleses, se subleva, pero se subleva de corazón. Es un alma valiente, que ante el sufrimiento que el dominio inglés está ocasionando en Escocia, se levanta dando todo, dando su vida si fuera necesario. Y junto a William Wallace se le unen otras almas nobles que quieren lo mismo. ¿Qué persigue William Wallace y los otros que se le unen inmediatamente? ¿Persiguen algo para ellos? Para nada. Ellos de verdad, de corazón, lo que quieren es aliviar tanto sufrimiento, tanta opresión y tanto dolor. Son almas nobles, que no buscan cosas para ellos, sino que están en una labor de servicio. Diríamos que están poniendo en valor lo mejor del ser humano. Y son nobles y son valientes. Los que están en su entorno lo llaman ingenuos. Pero vosotros creéis que tenéis algo que hacer ante los ingleses, con el ejército que tienen, con el poder que tienen. No tenéis nada que hacer. Bueno, si esto no es cuestión de que tengamos o no tengamos mucho o poco que hacer, es que esto no puede ser así. Hay algo en nuestro interior que nos lleva a decir no y a buscar que las cosas cambien. Y se ponen en marcha. Y contra todo pronóstico, por tanta nobleza y por tanto corazón que los impulsan, empiezan a ganar batallas, oye. Le empiezan a dar leña a los ingleses.
siendo menos, teniendo menos potencial de armamento, le empiezan a pegar a los ingleses. ¿Y eso qué provoca? Que a la bandera de William Wallace y de las almas nobles se le empiecen a sumar gente que no se suman buscando el servicio, se suman buscando algo para ellos. Es decir, cuando ve que William Wallace está ganando, dice, oye, que este tío está ganando, vamos a apuntarnos este tanto. ¿Pero para qué? ¿Para apoyarlo? No, para ver yo qué saco de aquí. Para ver yo qué saco de aquí. Y hay un momento determinado donde William Wallace le da una enorme paliza a los ingleses. Y entonces, no los que están ahí noblemente, sino los que se han sumado buscando su interés, le dicen a William Wallace, oye William, ahora ha llegado el momento de pactar con los ingleses. William Wallace se queda sorprendido. ¿Pactar? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Pactar? Mira, William, vamos a ser sensatos. Le hemos dado unas cuantas palizas. Ahora están débiles. Pero ellos son muy fuertes, se van a volver a rearmar. Este es el momento en el que le ofrezcamos un acuerdo. Nosotros nos rendimos, pero a cambio de cosas. Y William Wallace le pregunta por seguirle la corriente. ¿Y qué cosas? ¿En qué cosas estáis pensando? Dice, hombre, como están débiles, si nosotros nos comprometemos a desmantelar esta revolución, nos van a dar tierras y títulos nobiliarios. A nosotros nos van a dar tierras y títulos nobiliarios. Claro, William Wallace no sale de su estupor. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Que yo aquí no estoy para conseguir un título nobiliario, que yo no estoy aquí para hacerme rico ni para conseguir tierra. Yo estoy aquí intentando paliar el sufrimiento, la opresión, el dominio, el dolor que provocan los ingleses en Escocia. No estoy aquí yo no tengo nada que pactar con ellos, lo que tienen que hacer es irse. Los otros, que a partir de ahí en la película se llaman los negociadores, los otros no se lo perdonan a William Wallace, porque están buscando lo que están buscando. ¿Y qué es lo que hacen los otros? Bajo cuerda pactan con los ingleses y le tienden una trampa a William Wallace. A William Wallace lo tenemos que quitar de en medio porque es lo que nos estorba para conseguir nuestros objetivos. Pero William Wallace no lo ve, ¿por qué? Porque actúa de corazón. William Wallace no maquina. No está ahí dándole puñalada por la espalda a la gente, no es un arma noble que va para adelante. Pero los otros sí maquinan, los otros están ahí en su mundo oscuro, egocéntrico, y maniobran y manipulan y lo consiguen los tíos, oye, que le tienden una trampa los propios escoceses negociadores para que los ingleses cojan a William Wallace, lo sometan a tortura y no os cuento el final. Que es impresionante el final de la película, que es verídico, es absolutamente verídico. Lo cierto es que esa revolución fracasa. ¿Por qué? Por lo que han fracasado siempre todas las revoluciones humanas. Porque siempre están lanzadas por almas nobles, se le van sumando almas que no lo son, y esas almas que no lo son, antes o después, ¡plaf!, puñalada por la espalda. Una puñalada por la espalda que las almas nobles ni se le pasa por la cabeza porque son nobles. Si os fijáis, las revoluciones que ha habido en la humanidad han tenido una grandeza. Y es que esas almas nobles han crecido mucho en consciencia. A William Wallace lo matan, el final es que lo matan, en tortura. Pero ese alma ha crecido muchísimo. Eso no hay quien se lo quite. No habrá conseguido echar a los ingleses, pero la evolución álmica, el aceite de la lámpara, eso no hay quien se lo quite. Ni a él, ni a las almas nobles que estuvieron con él. Y además, esas almas nobles al evolucionar le han aportado la evolución al consciente colectivo humano. Y eso tampoco hay quien no lo quite. Lo que yo crezco y lo que mi crecimiento aporta al consciente colectivo humano, eso no se pierde. Es verdad que después me han matado y que la revolución no sigue para adelante. Pero esto, cuando empezamos a ver de verdad, no es por la apariencia, es por la esencia. Y por la esencia estas almas nobles han conseguido muchísimo. Ella cada una y en aportación al consciente colectivo. ¿Entendéis por qué, si se trata de una generación humana nueva,
que viva desde lo álmico. No es posible que haya entremezclada en esa generación almas que vivan desde lo egoico y desde lo egocéntrico. Porque la vida desde lo álmico se hace un imposible cuando hay almas que están en lo egoico y en lo egocéntrico. Porque esas almas siempre manipularán, tergiversarán, darán puñalada por la espalda, aprovechándose de la nobleza de las almas nobles y destruyendo cualquier posibilidad de avance en consciencia. El paso de la quinta generación humana, de la quinta humanidad, a la sexta generación humana de la quinta humanidad, es el momento crítico. Es el momento crítico para la humanidad, porque es el momento ya de empezar a vivir desde el ovni, no desde el edificio. Y es el momento crítico porque a su vez es el momento de que cada alma tiene que elegir. ¿Formo parte de esa nueva generación humana o no formo parte? Eso tiene que elegirlo cada alma. Para formar parte de esa nueva generación humana, tienes que tener ya el nivel de consciencia, el nivel de aceite, en palabras de Jesús de Nazaret, mínimo requerido para poder formar parte de esa nueva generación humana. Y si no tienes ese nivel de aceite mínimo requerido, no puedes formar parte de esa generación humana. Seguirás tu camino de otra manera, pero desde luego no puedes formar parte de esa generación humana. Además, esto, que creo que se puede entender por sentido común, si usamos ejemplos como el de William Wallace, que llega un momento determinado que no es posible la mezcolanza, que estás o no estás, y si estás significa que tienes un perfil noble, y si no, pues no puedes estar. Noble en el sentido consciencial del término, por supuesto. Pero es que además, amigos y amigas, hay otro elemento más, sobre el que profundizaremos esta tarde y mañana por la mañana. Ese otro elemento más es el siguiente. Estamos hablando de una nueva generación humana que ponga la semilla de una humanidad que vive desde el alma, desde las cualidades que Platón llamó las aspiraciones. Para ello, este sistema en el que estamos, socioeconómico, político, institucional, no puede seguir estando. Obviamente no es posible que en este sistema se pueda poner la semilla de una humanidad álmica. ¿Por qué? Porque es la antítesis, totalmente egoico, egocéntrico. Esto significa que este sistema tiene que terminar. Este entramado socioeconómico, político, institucional, tecnológico, esto tiene que acabar. Porque si no, no va a ser posible que haya una nueva generación humana que ponga la semilla de vivir desde lo álmico. Y nos hacemos una gran pregunta. ¿Y cómo quitar de en medio este tinglado? Dios mío. Si a William Wallace se lo cargaron antes de quitar del medio a los ingleses, imaginaros nosotros intentando quitar del medio este tinglado, ¿eh? Imposible. Imposible. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Sí, nosotros estamos formando una masa crítica, es decir, somos una generación humana donde ya en esta generación humana hay seres humanos que estamos siendo como la fuerza creativa de la célula que permite el nacimiento de la nueva. Ahí estamos. Pero este tinglao en el que estamos metidos, ¿cómo se va a desmantelar? La Tierra. De esto se va a encargar la Madre Tierra. La Madre Tierra, que está a la espera, anhelante, está anhelante y a la espera de que la humanidad tenga una masa crítica para formar la nueva generación humana. Y cuando esa masa crítica esté, la Madre Tierra se va a encargar de desmantelar esto, no os preocupéis, ella se va a encargar. Ella va a hacer así, como hace Luna de vez en cuando, así, como hacen nuestros perritos, nuestras mascotas, va a hacer así, y a todo lo que no vibre con ella lo va a quitar del medio. Pero fijaros, lo va a hacer de una forma impensable para el que no use la mente abstracta. La Madre Tierra ha evolucionado y está evolucionando.
en consciencia. Y esto significa una nueva vibración, una nueva frecuencia vibracional. Cuando la Madre Tierra haga así, me refiero a que la Madre Tierra va a dar un paso vibracional, va a elevar, es que ya lo tiene hecho, lo va a manifestar porque ya lo tiene hecho, una nueva frecuencia vibracional. Y cuando esa nueva frecuencia vibracional se haga presente en esta tierra, que la llamamos restaurada, así lo llaman los textos cristianos, porque será de una frecuencia vibracional más elevada, en esa tierra restaurada solo podrán estar las almas que tengan una frecuencia vibracional en sintonía con la de la Madre Tierra. Y las almas que no tengan una sintonía vibracional con la Madre Tierra no podrán seguir encarnando aquí. Ya se buscarán la vida. Permitidme la expresión. Lo digo porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿y las que se tengan que ir de la Tierra, dónde van? Mirad, no es mi problema, ¿sabéis? Porque sé, ya tengo suficientes cosas de las que ocuparme para ocuparme de los que no quieran estar aquí. Pues los que no quieran estar aquí seguirán su recorrido. Daremos alguna pista esta tarde y mañana por la mañana. Pero, por favor, que lo que nos tiene de verdad que importar es formar parte de esa masa crítica que dé lugar a la nueva generación humana y formar parte de esa nueva generación humana cuando la Madre Tierra dé ese paso evolutivo plasmando su nueva frecuencia vibracional. Eso es lo que nos tiene que interesar. Aunque por compasión miremos también a los otros. Hablaremos de los otros, pero pongamos nuestra atención a lo que significa una Madre Tierra que plasma una nueva vibración que ya la tiene ahí, ¿eh? Os pongo el siguiente símil para que se pueda entender mejor. Imaginad que la Madre Tierra tiene una frecuencia vibracional de 10. La resonancia Schumann nos enseña cosas al respecto, que tiene una frecuencia vibracional de 10. La Madre Tierra es muy generosa, no te exige que tú vibres como ella. Es generosa. Y dice, hombre, no hace falta que vibres como yo. Pero, hombre, más menos 5 sí. Ya es generosidad, ¿eh? Más menos 5. Es decir, yo vibro en 10 y permito almas encarnadas en mí que vibren menos 5 más 5 lo que yo vibro. Es decir, si yo vibro 10, aquí caben todas las almas que vibren entre 5 y 15. Menos 10 menos 5, 10 más 5. Entre 5 y 15. Es generosa, ¿eh? Es generosa. Pero claro, si la Madre Tierra da un paso evolutivo y de vibrar 10 pasa a vibrar 15, mantiene su generosidad. Pero claro, como ya no vibra 10 sino 15, el menos 5 más 5 ya no es del 5 al 15, es del 10 al 20. ¿Y qué pasa con el alma que vive 8, o 7, o 6, o 9? Que cuando cuando la Tierra vibraba 10, como el margen era 5, 15, la que está en 5, 6, 7, 8, podía estar encarnada en la Madre Tierra. Pero cuando la Madre Tierra vibre 15, como el margen de maniobra será de 10 a 20, los que no lleguen a 10 no podrán seguir encarnando en la Madre Tierra. Les será imposible. En la película Las Nueve Generaciones, perdón, ¿sí? Nueve Revelaciones, tanto habla de generaciones. La película Las Nueve Revelaciones, al final de la película, la pareja protagonista está siendo perseguida por los malos, entre comillas. Y hay un momento determinado que tienen que salir a un páramo, ya no pueden seguir por la selva, con lo cual los soldados que lo persiguen lo van a ver. Pero claro, no tienen otro remedio que meterse ahí, salir de la selva, porque es que le están pisando los talones. Y cuando se meten en ese páramo ven en medio una figura que le saluda y que le llama que se venga para ellos. La figura es de un sacerdote que habían conocido ellos, pero que estaba muerto. Bueno, muerto físicamente hablando. Pero lo cierto es que está ahí y los llama. Ellos van para allá y lo primero que intentan es, a más allá de la sorpresa, se creen, bueno, creímos que había muerto, pero resulta que no ha muerto. Sí, sí ha muerto, lo que pasa es que el muerto no significa que estamos muertos. Él está ahí, vivo, claro que está vivo, como seguimos vivos todos cuando se produce esto que llamamos muerte. Y lo que intentan es explicarle, oye, que nos están persiguiendo los malos, vamos a escondernos. Y este lo llama la calma.
que no nos van a ver. Pero ¿cómo que no nos van a ver? Si vienen ahí, no nos van a ver. Y efectivamente la película se ve muy gráfica, los soldados pasan al lado y no lo ven. ¿Por qué? Porque este ser, a estas dos almas nobles, las ha traído a un campo vibracional distinto. Aparentemente está aquí, y es que está aquí, pero está como superpuesto, es un campo vibracional distinto. Y en ese mismo sitio hay los soldados que están en bajo nivel vibracional, y ese campo vibracional en el que estas dos almas nobles han entrado, que está a un nivel vibracional mayor. Los dos están en el mismo sitio, pero no se conectan, no se ven. Esta película refleja muy bien lo que significa un paso vibracional. Y cuando hablemos mañana, fundamentalmente, de la parusía, eso que es el tránsito final, el momento definitivo del paso de esta humanidad, de esta generación humana a la siguiente, nos dicen los textos cristianos que la parusía será como un relámpago que irá de oriente a occidente y que veremos que los astros se mueven en el cielo. ¿Qué están diciendo? ¿A qué se están haciendo referencia? Está haciendo referencia a que la parusía lo que plasma es un paso frecuencial vibracional. Es un cambio vibracional. Y ese cambio vibracional, cuando lo viváis vosotros y yo, que lo vamos a vivir, lo que veremos es como un resplandor. Ese resplandor manifestará una nueva frecuencia vibracional. Y en medio de ese resplandor, las estrellas y los astros no es que se vayan a mover realmente, pero desde aquí, durante unos instantes, veremos que todo se mueve como consecuencia de ese cambio de frecuencia vibracional. Y a partir de ese momento sucederá lo que dicen los textos cristianos. Dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y nos preguntamos, ¿pero cómo esto es posible? ¿Cómo uno están, otro no están? Y además así en un momento, pues así sucederá. De la misma forma que en la película los que han entrado están y los que no han entrado no están. En el momento del cambio vibracional, en esa nueva tierra con esa frecuencia vibracional nueva, solo estarán los que por su frecuencia vibracional álmica estén en sintonía, dentro del ámbito de generosidad que tiene la tierra, estén en sintonía con la madre tierra. Y eso será el inicio de la nueva generación humana. Ese cambio vibracional irá también unido a lo que nosotros, en nuestro lenguaje materialista, llamamos una catástrofe natural, que realmente será un removimiento de la tierra, quitándose pulgas, para hacer posible lo nuevo. Y claro, nosotros, si mantenemos una visión materialista, hablaremos de una catástrofe. No, no es una catástrofe. Es la tierra dando un paso evolutivo, y es la tierra también quitándose células que ya han dejado de ser armónicas y están en sintonía con ellas. Y esto no significará sino que las almas nobles seguiremos aquí y las otras seguirán su camino, que no podrá ser aquí. ¿Dónde seguirán su camino? Ya os he dicho que no debe ser nuestro principal objeto de atención, pero en fin, daremos algunos apuntes de cuál puede ser su camino, ¿vale? Esto significa, esto que acabo de explicar, es la parusía, y es lo que va ligado a la parusía, que en el cristianismo se llama el corte o cortamiento. El corte o cortamiento. Corte, cortamiento. El trigo por una parte, la cizaña por otra. Han convivido durante mucho tiempo, pero ya evolutivamente ya no puede haber convivencia. Los negociadores de William Wallace no pueden seguir en esta bandera. ¿Por qué? Porque nos clavan la puñalada cada vez que pueden. Ya esto se acabó. Han tenido sus oportunidades, esos negociadores nos han visto actuar con nobleza. Han podido aprender a ser también ellos almas nobles. Si siguen ahí pensando en sus títulos, en sus propiedades, quizás pensando que las mortajas tienen bolsillo, si siguen ahí, pues que sigan ahí. Yo qué sé, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a coger y meterlo aquí a la fuerza a los pobres. Que sigan su camino.
pero ese camino ya no podrá estar aquí. Por eso se llama corte, por eso se llama cortamiento. Y esto explica además, amigos y amigas, unas palabras de Cristo Jesús que son muy duras. Y que mis amigos sacerdotes, cuando tienen que leerlas, porque por los ciclos de lectura de los evangelios hay que leerlas en un momento concreto, sabéis que los evangelios se leen en los templos cristianos en 3 ciclos que duran 3 años, pero hay un momento determinado que tienen que leerlas. Qué difícil es leer eso que dice Cristo Jesús: yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. He venido a separar al padre de su hijo, a la suegra de su nuera. Qué palabra más dura, ¿verdad? Yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, a separar al padre de su hijo, a la suegra de su nuera. ¿Jesús de qué está hablando? Está hablando del corte. Y fijaros que no dice el hermano de la hermana, dice en clave generacional. El padre de su hijo, la nuera, la suegra de la nuera. Habla en clave generacional, nos está diciendo que lo que vamos a vivir es el corte de una generación, el fin de una generación para que se inicie la otra. Y el impulso que la encarnación crística de la que hablamos ayer por la tarde le da al planeta y al consciente colectivo humano va dirigido a que el planeta está en condiciones de hacer esto. La Tierra está cristificada. Lo comentábamos ayer, el cuerpo etérico de Cristo se disuelve en la Tierra e impregna el etérico terrestre. La Madre Tierra está cristianizada y está con la frecuencia vibracional necesaria para dar este paso. Y está anhelante y a la espera de una masa crítica en el género humano para que ella se remueva y de ese removimiento, desde la masa crítica en la humanidad, se configure la nueva generación humana. Y estoy en condiciones de aseguraros que esa masa crítica existe. Ya no hay que crearla. Existe. Somos muchos millones y millones de almas encarnadas en el género humano, las que ya estamos capacitadas para vivir desde lo álmico. Repito, todavía no se nos pide que vivamos desde el espíritu, desde nuestra divinidad, pero desde lo álmico, sí. Ya hay muchas personas que de corazón, y desde lo que brilla en nuestra alma, estamos con voluntad, en disposición y en condiciones de vivir no pensando en nosotros, no aferrado a lo material, no egoicos, egocéntricos, dolientes, entretenidos, distraídos, en pelea con la naturaleza. No, hay ya muchas almas nobles encarnadas en seres humanos que estamos en condiciones de empezar a vivir en una humanidad cuyos parámetros sean la paz, sean la compenetración, sean la convivencia, sea la sinergia con la Madre Tierra, sea en definitiva el sacar lo mejor de nosotros y el ponerlo al servicio de los demás. Eso está ya aquí. Hay muchísima distopía, vamos a hablar esta tarde de ello nuevamente, pero hay tanto amor también. Hay tanto amor. Vosotros y vosotras sois testigos de todo ello. Hay mucho amor ya. Está en vosotros y en vosotras. Si no, no estaríais aquí. Está en muchísimos seres humanos ya. Es verdad que esto no sale en los telediarios. La generosidad, el altruismo, los actos de amor, esto no sale en el telediario. Pero hay mucha solidaridad, hay mucha compasión, hay mucha cooperación, hay mucho amor ya en la humanidad. Yo no sé cuántos seremos ni me importa. Lo que sé es que somos los necesarios como para que haya una masa crítica que dé lugar a lo nuevo. Y no sabemos ni el día ni la hora de cuándo esto se va a producir. Ahora bien, ¿qué es lo próximo que veremos después de atender a vuestras preguntas? Jesús nos dice: nadie sabe ni el día ni la hora, porque esto no va de Cronos, a ver si os enteráis, que esto va de Kairos. Y Kairos no es un calendario, no es un cronómetro, es una percepción en consciencia. A partir de ahí, estar atentos a las señales. Lo que me corresponde ahora compartir con vosotros es acerca de esas señales, porque es clarito y muy clarito.
Cristo Jesús cuando nos habla de esas señales. Así que lo que nos corresponde ahora, fijaros, es que habiendo situado lo que somos desde el punto de vista de la Constitución sextenaria, habiendo situado la evolución humana en humanidades y en generaciones dentro de cada humanidad, habiendo situado que estamos en la quinta de la quinta, yendo hacia la sexta de la quinta, y siendo consciente que el paso de la quinta a la sexta de la quinta es crucial, porque es la primera vez que se trata de empezar ya, aunque sea como semilla, a vivir desde lo álmico, y que eso además no sería posible de materializar si no fuera porque la Madre Tierra va a ser el agente activo. La Madre Tierra va a ser como la que le da el botón para entendernos de este proceso, de esta aceleración y de esta cascada. Ahora lo que nos queda es por entrar en detalles sobre cómo serán los últimos tiempos de esta generación. Porque no sabemos ni el día ni la hora, pero se nos aportan señales muy importantes para que digamos, mira, aquí está, mira, aquí está, mira, aquí está. E incluso podamos percibir señales que ya se han dado, ya veremos que hay algunas que se han dado, y otras que todavía no se han dado. Y que cuando se den, digamos, oye, mira, la que faltaba. Y de esa forma estamos preparados para ese parto del que hablábamos ayer. No recuerdo el nombre, ¿cuál es? ¿Mi nombre? Sí. Leopoldo José. Leopoldo José. Pero me llaman Leo. Pues ya está, te la agradezco más fácil. Es que Leo quedó pendiente una pregunta antes del descanso. Me imagino que habrá alguna otra, así que Leo, empezamos por ti. Bueno, ante todo, Emilio, gracias porque cada vez que te escucho me explota la cabeza. La mente abstracta, expandiéndose. Mira, era cuando estaba hablando del árbol del alma universal, azar y paz, pues en Odisea del 2001, ¿no? Esa es la película, 2001, Odisea del espacio. Hay un monolito ultra gráfico que yo siempre había pensado que era el conocimiento. Ya escuchándote, ¿eso puede ser el fin? Tendría que reflexionarlo para contestarte, Leo. ¿Ya? La escena creo que la mayoría lo podemos recordar, ¿verdad? Hay un grupo de monos, vamos, de simios, y una mañana creo que fue al levantarse, allí donde están acampados, donde están viviendo allí entre piedras, hay un monolito. Algo como metalizado, perfecto, ¿no? Un rectángulo, perfecto, perfectamente hecho. Y ese monolito tiene un influjo que hace que esos monos se transformen. Hasta el punto de que empiezan a darse cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Creo recordar que es después del monolito, es decir, después de la aparición del monolito, cuando uno de esos monos a los que junto a ellos se ha presentado misteriosamente el monolito, es el momento en el que uno de esos monos, ante un cadáver que hay de algún tipo de animal, las costillas del cadáver de un animal, del esqueleto de un animal, la cogen y se percatan que esa costilla es algo que puede ser de utilidad. Piensa, empieza a pensar, se da cuenta. Oye, esta costilla puede ser útil, por ejemplo, para defenderme de los que me atacan. Porque hay distintos grupos de simios que a veces por el agua, a veces por la comida se enfrentan entre sí. Y efectivamente, en ese momento de la película se ve que hay un grupo de simios con este grupo de simios, que son los que han recibido el monolito, que se enfrentan por el agua. Y el grupo de simios que ha recibido el monolito utilizan los huesos como elemento de defensa y de ataque. Con lo cual, frente a nosotros, que no se le ha pasado por la cabeza, nunca mejor dicho, el uso de esos utensilios, ganan sin ningún tipo de problema. Con lo que estoy diciendo, Leo, me da la sensación de que ese modelo tiene mucho más que ver con la mente concreta, con la capacidad mental, Sí, pero mira, al final de la película... correcto. Y al final de la película, creo que tiene más que ver con la mente abstracta. Pero cuéntame el final de la película, Alfonso.
Bueno, hombre, brevemente, como he dicho yo con lo de los huesos. Lo recuerdo hace tiempo de David, porque Tal como lo recuerdo, no te al preocupes. final de la fase de su vida, prácticamente está abandonando su cuerpo y como que el monolito está presidiendo en la escena, ¿no? No recuerdo dónde, pero preside la escena el mismo monolito a los momentos. No solamente aparece nuevamente en la escena, sino que el monolito es el precedente del surgimiento de un nuevo sol. De un nuevo sol. ¿Tiene que ver con esto? Sí, con lo que has hablado. Bueno, sí, pero no con lo del monolito, ¿no? Quiero decir que, fijaros, cuando hacemos referencia a humano y humana, a la humanidad, ¿por qué nos llamamos humanos? Porque hay en castellano un término para representar nuestra especie, que es el término humano, el término humanidad. Cuando vamos a las tradiciones antiguas, y ni más ni menos que un idioma, 4.000, 5.000 años, que es el sánscrito, en el sánscrito se hace referencia a la capacidad que diferencia a el ser humano de los distintos reinos de la naturaleza. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de los distintos reinos de la naturaleza? Fijaros que el mundo mineral tiene mundo físico, tiene un componente físico. Aunque al ser humano actual le cueste trabajo creerlo, tiene un componente emocional. Ahí hay también un mundo emocional en lo mineral. En el agua sabemos que lo hay, ¿no? Por los experimentos del científico japonés que comentábamos ayer. Y hay incluso un componente mental en las piedras y en las montañas. ¿Qué es lo que ocurre? Que está incipiente. Tanto lo emocional como lo mental está incipiente. Está ahí, pero todavía queda una evolución y en el mundo mineral está incipiente. Pasamos al siguiente reino, de los grandes reinos. Hay más, ¿no? Pero los grandes reinos que nos hablan los libros. El reino vegetal. El reino vegetal tiene físico, claro. ¿Tiene emocional? Sí. Y más desarrollado que el mineral. La prueba es que las plantas le podemos hablar. Y si además de regarlas le decimos, qué bonita eres, lo que te quiero, la planta no sabe castellano, pero percibe tu vibración desde lo emocional y crece más brillante, crece más lustrosa. Muchos lo sabemos, ¿verdad?, que convivimos con plantas. En el mundo vegetal hay emociones y hay también un mundo mental. Todavía no muy desarrollado, pero el suficiente como para que los árboles practiquen entre sí una solidaridad que ya quisiéramos nosotros, de que cuando a determinados árboles que están a kilómetros los acuíferos se secan, los que están aquí chupan más agua de la que necesitan para por las raíces hacérsela llegar a los que le falta el agua. Esto está experimentado con el bosque de secoyas de California. Es algo precioso. Que yo, árbol, chupe más agua de la que necesito para pasársela al otro, y el otro 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 al otro, y a no sé cuántos kilómetros le llegue a una secoya que está seca y que necesita de ese agua. Es algo impresionante y demuestra que hay una inteligencia. Vale, no es la nuestra, ¿de acuerdo? No vamos a discutir, pero ahí hay una inteligencia. ¿Y el reino siguiente cuál es? El reino animal. ¿Tiene físico? Claro que tiene físico. ¿Tiene emocional? Igual que tú y que yo, porque tienen sistema nervioso. Tienen sistema nervioso. Hombre, unos animales más, otros animales menos, pero ahí hay sistema nervioso y por tanto la misma capacidad de sentir placer y dolor que vosotros y yo. ¿Y hay mundo mental? Sí, pero es un mundo mental limitado. ¿Por qué? Porque no tienen autoconsciencia. Ahí hay un burrito precioso, un poquito más arriba, que es un animal bellísimo. Tiene mundo físico, tiene mundo emocional. Si le dais una patada siente dolor igual que si me la dais a mí. Exactamente igual.
Y su mundo mental no es el mío. ¿Por qué? Porque no tiene autoconciencia, todavía no tiene esa capacidad mental. Esa capacidad mental, ¿dónde llega en la línea evolutiva? Con el ser humano. ¿Y cómo llamaban a la capacidad mental los antiguos en el idioma que os citaba anteriormente, en sánscrito? Manas. Manas. En sánscrito se habla de manas. Y se dice que hay manas inferior, manas superior, mente concreta, mente abstracta. Espectacular, espectacular que esto estuviera hace ya 4.000, 5.000 años. Pero recuerdo que la tabla esmeralda, la tenéis en Wikipedia, que tiene también miles de años, esa tabla esmeralda en su octavo postulado tiene 13 postulados, el segundo lo recordábamos esta mañana, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, hace miles de años en una piedra inscrito. Y el octavo postulado de la tabla esmeralda es: usa tu mente por completo. Eso nos enseña en los jardines de infancia actualmente. Y está escrito en la tabla esmeralda: usa tu mente por completo. Hombre, date cuenta de que tienes mente concreta y tienes mente abstracta. Usa tu mente por completo, no te quedes en lo concreto de la mente concreta. Utiliza también la mente abstracta, trae a tu vida lo trascendente. Eso está ahí. Bueno, pues esas culturas llamaron manas a esta capacidad que nos diferencia del resto de los reinos de la naturaleza. Por eso nosotros nos llamamos humanos, porque en sánscrito a esa capacidad mental se le llama manas. Y esto no solamente sucede en castellano, en inglés hombre es man, M-A-N. Se le ha caído una A, pero hace referencia a mana. En alemán es man, terminado en doble N, pero en castellano, en inglés, en alemán, está ahí subyacente ese manas, que es lo que diferencia al ser humano del resto de los reinos. Lo que nos diferencia a nosotros de los animales es manas. En lo físico, en lo emocional, no hay diferencia de verdad. Hay diferencias de apariencia, pero en lo sustantivo no somos diferentes. La diferencia está en manas. Y ese monolito pone en evidencia, al principio de la película, manas en su vertiente mente concreta. ¿De qué le sirve al mono el monolito manas? Para darse cuenta que puede utilizar un hueso en su vida cotidiana y ordinaria. Eso es mente concreta. Y al final de la película, ese monolito que está en el espacio, que está en el universo, lo que creo yo que refleja al hilo, como son cosas, reflexiones que se vienen al hilo de lo que estamos comentando, Leo, representa ya no manas mente concreta, representa manas mente abstracta. Y cómo el uso de la mente abstracta es lo que abre las puertas a la transformación, es lo que abre las puertas a poder percibir y poder hacer tuyo lo trascendente y traer a tu vida el discernimiento. Quizá vayan por ahí la explicación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues ya está. Si tú estamos de acuerdo, se admite que hay otras personas que lo vean de otra manera. Más cosas. Por allí al fondo y ahora vamos para adelante. Veo que has hablado de Jesucristo, de la referencia de la que Jesucristo dijo. Un poquito más alto. Me gustaría, porque a todos nos preocupa el futuro, por supuesto. A mí no mucho, ¿eh? Vemos lo que está pasando, ¿no? Entonces mucha gente está preocupada. Jesucristo, a todos nosotros que se llamen aquí cristianos, nos enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Lo hemos rezado muchísimas veces. Ahí decimos: venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Jesucristo habló de un reino. La referencia que has dicho de cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por la señal, en Mateo 24, le preguntaron también por su venida, por su segunda venida, porque él dijo: me voy, pero volveré. Entonces la Biblia muestra cómo ese reino que Jesucristo nos dijo que pidiéramos y que lo seguimos pidiendo, porque de hecho todavía no ha venido, porque no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra todavía. Mi pregunta es: si Jesucristo dijo que ese reino sería el que solucionaría los problemas de este planeta, y de que en ese reino iban a estar aquellas personas que pusieran fe en él, hicieran sus pasos. Usted ha dicho que es la tierra la que se va a sacudir, lo que no le
pertenencia no me conviene, y los que vibren con esa vibración que habrán entonces, pues son los que van a seguir. Mi pregunta es, yo tengo que creer lo que me dijo Jesucristo de que va a haber un reino, que Él es el gobernante. De hecho, cuando Él murió en el madero, los judíos, para burlarse de Él, le pusieron una corona de espinas, como diciendo, aquí está el rey de los judíos, le pusieron un cartel, este es el rey de los judíos, como burla, ¿no? Entonces, Él no negó nunca que Él era un rey, pero que su reino no era parte de este mundo, tendría que venir. Entonces, si el reino de Dios es la esperanza que Jesucristo dijo para la humanidad, ¿tengo yo que creer lo que Él me dijo o lo que usted está diciendo de que es la tierra, la madre tierra la que se sacude y entonces de quedarán aquí por los que vibren con esa, sean cristianos, sean de lo que sea o sean creyentes, o sea, si están vibrando con esa vibración que usted está diciendo, son los que quedarán? Ahí me confundo, o sea, no... Bien, está muy clara la pregunta. No hay ninguna confusión, estamos hablando exactamente de lo mismo. Tened en cuenta, en primer lugar, lo compartíamos ayer por la tarde, que la Tierra puede jugar este papel de factor desencadenante porque ha sido cristianizada. Si no, no sería posible. Lo explicábamos ayer por la tarde. Es decir, la encarnación crística en un ser humano es también la encarnación crística en la Madre Tierra, porque los seres humanos formamos parte de la Madre Tierra. Cristo, su presencia, provoca una transformación en la consciencia humana y en la consciencia planetaria. No os olvidéis que el cuerpo etérico, cuando lo hemos usado, vuelve a la Tierra. En el caso de Cristo Jesús, su cuerpo etérico es un cuerpo etérico muy especial, porque se ha cristianizado, ha recibido la fuerza crística, ni más ni menos. Y compartíamos ayer que en el caso de Cristo Jesús, cuando fallece físicamente, primero su cuerpo físico no se queda aquí para irse deteriorando por la putrefacción, sino que al ser un cuerpo físico que se ha llenado, permeado de energía crística, la muerte física provoca su desintegración. Se desintegra, ya está. Esa desintegración es lo que queda reflejado en la sábana santa. De ahí el misterio, entre comillas, de la sábana santa. Porque refleja algo muy difícil de entender todavía para los que están en el mundo materialista, y es qué tipo de impregnación tiene esta sábana. El tipo de impregnación es la desintegración de un cuerpo físico, pero que es un cuerpo físico muy especial, porque se ha cristianizado, se ha permeado de lo crístico. Y compartimos también ayer que el cuerpo etérico, que en vosotros y en mí, en 48, 72 horas, se disuelve para volver al etérico de la tierra, en el caso de Cristo Jesús se convierte en cuerpo de resurrección, es decir, es el cuerpo que le sirve a Él para estar 40 días con nosotros, que se hace presente y que sigue dando enseñanza durante 40 días. Pero en el tramo final, en eso que celebraremos el día 26 de mayo, el día que le llamamos la Ascensión, el jueves de Ascensión, este año cae el 26 de mayo, el día de la Ascensión, que es a los 40 días, ese día de la Ascensión, como muy bien... ¿Tu nombre cuál es? Katy. Katy, como muy bien Katy nos ha recordado, ese día Jesús se eleva, su cuerpo, que ya no es físico, es etérico, se eleva hacia los cielos y desaparece. Esa desaparición, ¿qué significa? Que su dimensión espiritual se ha ido a los cielos. Ahora hablaremos de eso, de los cielos. Y su cuerpo etérico se disuelve e impregna el etérico terrestre. El cuerpo de la tierra, el cuerpo etérico, recibe un cuerpo cristianizado. Lo crístico tiene tal fuerza que ese cuerpo cristianizado cristianiza y expande el cuerpo etérico de la tierra. Es como darle un empujón inmenso a la evolución consciencial de la tierra. Y a partir de ahí la tierra está preparada. A partir de ahí la tierra está preparada. Por eso él dice todo está cumplido. ¿Os acordáis del ejemplo que he puesto con Cronos y con Kairos del río? Que va Cronos, pero hay un momento determinado en que empieza a acelerarse porque ya se empieza a acercar la cascada. Cuando Jesús dice todo está cumplido es porque el río aquí ya deja de estar en Cronos y empieza a estar en Kairos. Ya no se puede desviar. El río ha entrado ya en dirección a la catarata.
A lo mejor antes se le podía cambiar el curso, ahora ya no es posible. Todo está cumplido. Sí, queda Kairos, el proceso que llamamos Kairos, un tiempo espiritual, pero todo está cumplido. La tierra queda cristianizada. Y cuando yo digo que la tierra será un factor determinante en el proceso de cambio, lo va a ser precisamente gracias a Cristo. O sea, no es que la tierra ella por su cuenta tenga un proceso, no, la tierra ha sido cristianizada y juega a favor de toda la evolución crística dentro de la madre tierra. Y por supuesto que el ser humano necesita una masa crítica para que la nueva humanidad sea posible. Si no, ¿de dónde va a salir la nueva humanidad? ¿Con qué materiales se va a hacer? Ahí está la tierra, pero se necesita al ser humano evolucionado. Se habla de los cielos. El reino de los cielos es la nueva humanidad. Eso es el reino de los cielos, que será plena con la séptima, pero que ya empezará a materializarse con esta nueva generación humana que viva desde lo álmico. El reino de los cielos estará aquí, vendrá aquí, se hará presente aquí, y se hace presente con una humanidad que vive desde el ovni y no vive desde el edificio. Esto será pleno con eso que se llama séptima humanidad, pero ya empezará a estar aquí cuando estemos en una generación humana que empieza a vivir desde el alma. Y no confundamos los cielos y el cielo. El cielo es donde vosotros y yo, cada vez que desencarnamos, vamos para volver a encarnar. El cielo forma parte del proceso de encarnaciones. Estamos aquí y de la habitación de la vida en el plano físico vamos a la habitación de la vida en el plano de luz. Y entre el uno y el otro hay un estado intermedio, una especie de vestibulito que se le llama el tránsito. Y desde el plano de luz volvemos a encarnar cuando el libre albedrío y álmicamente corresponde. Ese plano de luz se llama cielo, o los orientales lo llaman el Devachan. Pero ese cielo no son los cielos. Los cielos es una dimensión vibracional inefable, que es el lugar, entre comillas, de hábitat normal de lo crístico, y donde lo crístico se encarna en la tierra, y una vez que se ha encarnado, como compartíamos ayer en esa figura de ese gran alma que fue Jesús de Nazaret, ese espíritu vuelve a los cielos. Jesús de Nazaret nos dice que viene de los cielos y que vuelve a los cielos. Y como Katy nos ha recordado, dice, y volveré, porque esa nueva humanidad vivirá bajo lo crístico. Esa humanidad que viva desde el alma, tendremos, entre comillas, como gobernante, por favor, no tiene nada que ver con lo que ahora llamamos gobernante, tendrá como gobernante a Cristo Jesús. Ese gobernante no tiene nada que ver con los gobernantes de ahora. De hecho, este mundo, lo veremos esta tarde, tiene un gobernante. Uno, ahora mismo. Este mundo, no la Tierra, este mundo, es decir, esta humanidad, este sistema tiene un gobernante. ¿Quién? El que nos dice Cristo Jesús. Satanás. Satanás. Satanás es el gobernante de este mundo, de este sistema, opositor a la evolución, resistente a la evolución, a contramano de la evolución. Es el gobernante de este mundo, entraremos en ello tranquilamente esta tarde. Y cuando hablamos de que la nueva humanidad tendrá un gobernante, quitaros por favor todos los clichés que podemos tener sobre gobierno, gobernante, es que no tendrá nada que ver, porque es amor. Es amor. Es más, se dice con claridad en los textos cristianos que Jesús, en su gestión de esa nueva humanidad, va a tener como colaboradores a las almas más evolucionadas dentro de la humanidad. Es lo que en la tradición cristiana se le llaman los sellados. Los sellados. ¿Quiénes son los sellados? Las almas más evolucionadas dentro del contexto humano. Se dice que, no sé si metafóricamente o precisamente,
que son 144.000. Habéis oído hablar, ¿verdad? Los 144.000 sellados. Esos 144.000 sellados son las almas más nobles que en esa nueva humanidad serán los encargados de la gestión de lo cotidiano, porque esa nueva humanidad no tendrá ninguno de los parámetros de los actuales, pero una gestión necesitará, porque siempre que hay un colectivo se necesita una gestión de lo colectivo. Y fijaros, será lo crístico usando, entre comillas, Ludusar, a las 144.000 almas más evolucionadas. ¿Eso qué tiene que ver con los gobiernos que conocemos actualmente? Nada, nada. Lo harán desde el amor, lo harán como convocación. Ahí no habrá nada egoico, no habrá nada egocéntrico, todo lo contrario, se hará por amor. Una cosa es el cielo y otra cosa son los cielos. Los cielos son los que van a hacerse presentes aquí, cuando esta humanidad evolucione, imbuida, dirigida de celo crístico, un elemento crístico que además se ha encargado de impregnar a la Madre Tierra para que la Madre Tierra haga el factor de movilización que permita que termine un sistema y se abran las puertas a una nueva generación humana. En todo esto hay mucha tela que cortar, pero por supuesto el elemento fundamental, el elemento determinante y el elemento que hace que todo esto explosione es lo crístico. Lo crístico. Y dicho esto, y para terminar, al hilo de las reflexiones de Katy, lo crístico no es creer en Cristo, es vivir crísticamente. ¿Vale? Lo crístico es vivir crísticamente. Esto no va de palabras, esto va de hechos. Yo conozco personas en Tailandia que no le hablen de Cristo. No sé, habría que darle un estudio acelerado porque no han escuchado hablar en su vida de Cristo Jesús, porque en su tradición espiritual tienen otra forma de expresar las cosas. Pero no tengáis ninguna duda que están viviendo conforme Jesús dice en el Sermón de la Montaña, con la fe, con la compasión, con el compartir que Jesús predicó. ¿Qué más da que por su cultura, por su geografía, tengan o no el concepto? Si esto no va de concepto. De la misma forma que hay mucha gente aquí dándose golpes de pecho en los templos, que por mucho que hablen de Cristo no tienen nada que ver con Cristo. También lo compartíamos ayer. Ojo con el hermano mayor del hijo pródigo. Ayer por la tarde lo hablábamos. Es que la palabra de hijo pródigo tiene mucha enjundia. Porque está ese hijo con el que nos podemos identificar muchos de nosotros, el pródigo. El que se aleja del Padre. Decíamos ayer que pecado significa alejamiento, separación. Nos separamos de la divinidad, nos separamos del Padre. Y el hijo pródigo se va a vivir su vida que consiste en materialismo, en egoísmo, en egocentrismo, en buscar el bienestar y el placer fuera, olvidándose del ser interior. Pero las noches oscuras le van sirviendo de recordatorio. Y hay un momento determinado en el que el hijo pródigo decide volver al Padre. Y compartíamos ayer, y el Padre siempre nos está esperando. No hay que llamarlo, no hay que avisarlo, no tienen que decirle, oye, que viene tu hijo. No, el Padre siempre nos está esperando. Con el perdón por delante, con el amor pleno, sin pedirnos explicaciones. Forma parte del proceso el que te vayas, forma parte del proceso. Y lo que espero es que en ese proceso hay un momento determinado que en libre albedrío decidas volver. Y aquí está el Padre siempre esperando. Pero decíamos ayer que hay otro protagonista en la parábola, que es el hijo mayor. Es muy curioso porque se habla poco de él, pero tiene mucha amiga el hijo mayor. Porque el hijo mayor vuelve a casa y le dicen, oye, tu padre ha organizado una fiesta. Porque está muy contento porque ha vuelto tu hermano. Y el hermano mayor dice que mi padre ha organizado una fiesta porque ha vuelto el crápula de mi hermano. Hombre, ¿esto cómo es posible? Este que pidió su parte de la herencia, que se ha ido, que se la habrá gastado en placeres, en mujeres, en vino, y ahora viene aquí, vuelve y mi padre organiza una fiesta. Por favor, padre, padre. Y se dirige al padre pidiéndole explicaciones.
Fijaros qué desconocimiento de causa. Tú que vives junto al Padre, que no te has ido, que estás viviendo ahí todos los días junto a Él, no sabes cómo es el Padre. ¿No te has dado cuenta que el Padre es perdón, que el Padre es amor? Tú no dabas por hecho de que si algún día tu hermano menor volviera, tu padre lo iba a recibir con los brazos abiertos, sin pedirles explicaciones, y que iba a celebrar una fiesta alegrándose de la vuelta de tu hermano menor. ¿Cómo es que viviendo junto al Padre no lo conoces? ¿Cómo es que viviendo junto al Padre no lo conoces? Esto es precioso porque el Evangelio de Juan nos dice: Dios es amor. Y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Ya está, se acabó. A partir de ahí, ¿qué más me da la creencia que diga que tiene la persona? Yo he conocido personas muy creyentes en la fe cristiana y que no conocen el amor, pero vamos, ni de lejos. Y he conocido personas que tienen otra forma distinta de ver la espiritualidad y que he percibido en ellas ese amor y ese elemento crístico. Son personas que tienen el corazón puro, son personas misericordiosas, son personas que no temen a las aflicciones, son personas que actúan por la paz y por la justicia a una costa de ser perseguidos, a una costa de ser calumniados. Son personas que tienen la capacidad de perdonar a sus enemigos, de mantenerse en alta vibración haya lo que haya en el exterior, que siempre sacan lo mejor de ellos mismos al servicio de los demás. Eso es Cristo, eso es Cristo. Y Cristo en nosotros, y aprovecho que está Luna aquí para decirlo, que lo ha recordado, que lo diga, Cristo en nosotros tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque tenemos autoconsciencia. Y por tanto tiene que ser fruto de nuestro libre albedrío. Nadie nos puede dar con una varita. Tenemos que ser nosotros en nuestro proceso y en libre albedrío. Pero no tener ninguna duda que lo crístico ya está aquí. Primero, en muchos seres humanos cada vez más. Punto 1. Punto 2. En la Madre Tierra, que desde la encarnación de Cristo Jesús está cristianizada. Y ojo, en todas las demás formas de vida que hay en el planeta. Cuando miréis a las otras formas de vida, empezar a acostumbraros a ver a Cristo ahí, porque son crísticas. Ellas están cristianizadas. Ellas, como son almas grupales, no tienen autoconsciencia, no tienen que elegir el libre albedrío. Ya les llegará cuando les salgan las hojas en su proceso evolutivo. Pero ahora no tienen que elegir el libre albedrío, ahora están ya cristianizadas. La naturaleza está cristianizada. No sé si conocéis una fábula, algunos dicen que es leyenda, otros que es realidad, de Parócles y el león. Es una fábula preciosa porque Parócles es la historia de un cristiano de los primeros tiempos que yendo por el campo, él era un gran amante de la naturaleza, y yendo por el campo hay un león. Claro, él se aterra a ver el león, ¿no? Se le va a tirar al cuello. Pero ¿qué va? El león no se le tira al cuello, lo empieza a observar y se da cuenta que el león está herido, que tiene en la pata, en una de las patas, se le ha clavado una astilla muy grande. Entonces este personaje se acerca al león y con mucho cuidado le quita la astilla. En la película, la tenéis en blanco y negro a vuestra disposición en YouTube, que se sale un poco de la historia, por decirlo de alguna forma, a Parócles se le detiene, los romanos lo detienen por ser cristiano. Y por ser cristiano le dan dos opciones: o adoras a nuestros dioses, o te llevamos al circo a que te coman los leones. Podían tener la opción de ser gladiador, pero como no es demasiado fuerte, no tiene otra opción que se lo coman los leones. Y este señor, ¿qué es lo que dice? Pues ya está, hacer conmigo lo que corresponda. Y lo llevan al circo romano y lo tiran a los leones. De hecho, tienen un león que lleva 3 semanas sin comer para que cuando a Parócles lo ponen en medio del circo, en el Coliseo romano, y cuando abren la jaula de los sótanos de donde sale el león, claro, el león se va a tirar a comérselo, ¿no? Y efectivamente el león sale, entre comillas, es una fiera. Pero cuando se va a avanzar, resulta que es el león al que le había quitado la astilla. Y entonces el león no solamente no se lo come, sino que se acerca a él y se abraza. Es una escena
preciosa en la película. Y claro, los romanos no dan crédito a lo que están viviendo. Ahí salen unas palabras preciosas de este señor que dice, es que estos seres vivos que están a nuestro alrededor son nuestros hermanos en Cristo y están por delante nuestra en lo que Cristo representa. Amor. Y los que convivís con seres vivos sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Y en fin, estamos aprendiendo, ¿vale? Estamos aprendiendo. Pero evidentemente coincido con Cathy por completo. Aquí el factor determinante es Cristo Jesús. Cristo Jesús va a regir. No, nada que tenga que ver con los gobiernos tal como lo conocemos. Va a ser el gobernante de esa nueva humanidad que va a suponer la plasmación del reino de los cielos aquí. No que nosotros tengamos que desencarnar para irnos allí, sino que será la traída del reino de los cielos aquí. ¿Por aquí había más cuestiones? Yo tengo entendido que la quinta humanidad sí vivíamos en la Edad Dorada. Al principio, creo que el fallo estuvo en recoger unos rezagados. Tengo entendido que recogimos unos rezagados pensando que lo íbamos a cambiar, los típicos pensando que lo íbamos a cambiar, que ellos se iban a volver como nosotros, vivíamos todo en paz, como quiere decir. Y fue todo lo contrario, ellos nos cambiaron a nosotros con la maldad, con la todo, y por eso estamos más cargando, digamos, el verano, vamos. Muy bien, toma nota, Yolanda. ¿Tú quieres compartir algo? Sí, yo tengo una duda que no, y tiene que ver con a ver, tú nos comentas que Jesús de Nazaret se convierte en Jesús el Cristo cuando es bautizado por Juan. Vale. Entonces, yo lo que no llego a entender es Cristo, ¿qué es? Una vibración, ¿qué es la? Esto es crístico y no sé qué es crístico, pero ¿qué es en sí el crístico? Totalmente claro. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una, es que me gustaría saber dónde se situaría, conforme a la Constitución Centenaria del Ser Humano que has comentado, cuando en el cristianismo se habla del estado de gracia, de la gracia y tal, ¿a qué nivel pertenecería? Porque imagino que pertenece o se situaría en los tres cuerpos superiores de la gracia. La gracia. No lo tengo claro, ¿vale? No sé si se puede asimilar al nirvana, al samadhi, tengo un poco de lío ahí. Si puede luego comentarme. Y la segunda es que cuando hablas de la nueva humanidad, en las charlas que yo te he escuchado siempre, haces una pregunta. Dice, ¿estás invitado tú? Cuando yo me hago esa pregunta, después de oírte, lo primero que me surge es un anhelo. Claro que yo quisiera estar ahí. Pero imagino que esa pregunta tiene más enjundia, porque luego ya cuando pongo la mente abstracta y a funcionar, me viene no tener miedo de lo que supone o de lo que hay que pasar antes, ¿no? de poder estar ahí. Supone una renuncia al ego, apartarte del ego. No sé, me gustaría saber qué enjundia tiene esa pregunta. Perfecto. No estoy mandando WhatsApp ni nada, estoy tomando notas de vuestras preguntas. Me explico para que no haya malentendido, para que no se dé lugar a suposiciones. Como no va a dar tiempo de responder las preguntas, estoy tomando notas y ahora cuando volvamos a las 5:30, pues empezaremos con las preguntas.